Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Confirmarme antes de empezar que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs, por favor. Gracias. ¿Podéis escribir, por favor, para confirmarme, para poder continuar? Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, vamos a ir directamente al grano, a la cuestión y a la plataforma para observar cómo hoy tenemos fuerte venta en el dólar estadounidense y en la libra esterlina junto con el yen japonés y el franco suizo. Son divisas que normalmente suelen actuar con mucha fuerza en jornadas donde se esperan caídas en la bolsa, mientras que hoy, bueno, pues podemos que estas caídas y bueno, pues la búsqueda del riesgo en divisas, sobre todo emergentes, si comparamos con el dólar estadounidense, pues hace las delicias de que hoy podríamos esperar una jornada positiva dentro de los mercados financieros, siempre y cuando no haya nada macroeconómico que pudiera afectarle. Otra cosa es que hay ya cosas a día de hoy que deberían afectar lo suficiente al mercado para no aguantar las subidas que está habiendo, pero bueno, pues ahora mismo tenemos varios frentes abiertos que podrían afectar a los mercados y solamente unos pocos realmente están teniendo impacto. Todos lo tendrán en el largo plazo, medio largo plazo, pero ahora mismo en el corto plazo tenemos sobre todo tensiones entre China y la India, tenemos tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte y tenemos también bueno, pues el crecimiento de los nuevos casos o de una segunda ola o de un incremento en determinados países que habían dado incluso por finalizada la expansión de la pandemia y que han vuelto a reportar casos importantes por coronavirus. Por otro lado, bueno, pues de las divisas referenciadas a materias primas tenemos al dólar australiano, al canadiense en menor medida y a la corona noruega que suben con fuerza y al rand sudafricano, que es la divisa que más está subiendo hoy en términos generales frente al dólar estadounidense, que es una divisa que bueno, pues está muy referenciada al paladio y al platino. Dicho lo cual, bueno, pues nos vamos directamente a la pestaña de materias primas, aunque antes quería comentar con vosotros que, bueno, pues estas tensiones y los datos de coronavirus son importantísimos. El número de infectados confirmados por coronavirus ha aumentado por encima de los 8,25 millones de personas después de que ayer se registrara el aumento diario récord con la cifra de 142.500 personas nuevas infectadas. El número de fallecidos ha superado ya los 446.000 personas y sí es cierto que también los recuperados también están subiendo, pero con menor medida, porque cada vez habiendo menos infectados, había más recuperados. En este caso son 4,3 millones de personas recuperadas. Lo importante de esto es que Japón ha informado el mayor número de casos nuevos por coronavirus desde el pasado 30 de mayo y que los medios están informando de que el medicamento desarrollado por científicos del Reino Unido ha demostrado ser efectivo para salvar la vida de pacientes con coronavirus. Los investigadores además han dicho que publicarán los resultados completos lo antes posible. En China, de nuevo, nuevos casos por coronavirus, donde Beijing, una de sus principales ciudades, ha endurecido las restricciones por el virus. Algunos de los grupos de residencia de riesgo en Beijing ya no pueden abandonar la ciudad debido a las nuevas restricciones reimplantadas. Ellos tienen una fase 2 mucho más restrictiva que la nuestra y en este caso pues no permiten la salida de, por ejemplo, gente mayor o gente de personal de riesgo. En Estados Unidos también, Arizona, Florida, Oklahoma, Oregón, Nevada y Texas han informado ayer de un aumento récord en un solo día por casos de coronavirus. Esto tendrá algo que ver con las reyertas y las manifestaciones por el tema del ciudadano afroamericano fallecido, asesinado, mejor dicho, por el oficial de policía. Entonces, esto lógicamente, esas revueltas y esas manifestaciones donde no se guardaban las medidas de seguridad, ni el confinamiento, ni la distancia de seguridad, pues muy probablemente en las próximas semanas muestre un incremento de los casos por coronavirus en el país americano. Además, más tensiones. Tenemos a Corea del Norte rechazando la oferta de Corea del Sur de enviar delegados para intentar calmar las tensiones y, en cambio, Corea del Norte, Kim Jong-un ha dicho que desplegará tropas en la zona industrial de Kaesong, cerca de la frontera
Corea del Sur, de hecho, ha prometido tomar represalias contra cualquier acción militar que se lleve cerca de la frontera. Por lo tanto, incremento de tensiones comerciales y que, bueno, pues esto podría generar pues, incompatibilidad con la evolución y las incertidumbres que, bueno, pues no suelen gustar nada en los mercados financieros. Por otro lado, tenemos a una noticia del Financial Times que ha reportado que al menos 20 soldados indios han muerto en enfrentamientos con el ejército chino en la frontera entre estos dos países. Beijing ha dicho que el ejército indio fue quien provocó el choque. Más tensiones acumuladas en un entorno macroeconómico muy debilitado, con una geopolítica muy debilitada y muy tensa y una macroeconomía que probablemente nos dé malas sorpresas a lo largo del resto del año. Por otro lado, bueno, pues hemos visto cómo Japón ha reportado un déficit comercial de casi 840.000 millones de yenes, cuando se esperaba solamente un reporte de 680.000, donde las exportaciones han caído un 28% interanual y las importaciones también se han reducido un 26%. Y más importante todavía, y ya entrando en cuestión del petróleo. Ayer el informe API semanal publicó un incremento de los inventarios hasta los 3,86 millones de barriles, cuando se esperaba solamente un crecimiento de 500.000, y sin embargo esa cifra de incremento de los inventarios se ha tomado de manera positiva, y aunque la cifra hizo ayer recortar el crudo, bueno, pues aproximadamente desde esos máximos intradiarios un 4%, en términos generales desde el inicio de la jornada de ayer, el petróleo Brent en este caso se revalorizó un 2%, cumpliendo la figura de doble suelo que comentábamos ayer. Por lo tanto, todos aquellos que estuvierais largos ayer por la mañana, pues seguramente habréis cerrado la jornada de ayer con beneficios, y después de la ruptura, pues en principio debería continuar el movimiento alcista si es que nada lo impide. Tengamos en cuenta que la demanda sigue siendo muy inelástica, no está creciendo tanto como se espera y la producción todavía no se está recortando todo lo necesario, es decir, sigue habiendo un exceso de petróleo, de crudo en el mercado, que impide que haya una sinergia entre estas dos variables. En cualquier caso, el mercado del petróleo está actuando de manera especulativa, descontando precios futuros, es decir, está cotizando a unos niveles que debería cotizar mucho más adelante cuando haya una estabilización de la oferta y la demanda, y bueno, pues el ansia inversora está haciendo que estas cotizaciones se vean antes de tiempo. Esto principalmente podría ocasionar un recorte en la cotización, dado que muchas de estas cotizaciones, en concreto la del Brent y la del Texas, pues en principio creo que son insostenibles. En el caso del Texas, el movimiento ayer y similar, la subida en lugar del 2 como el Brent fue del 2,5 para el caso del Texas. Hoy ya ha abierto la sesión con rupturas importantes de las cotizaciones de los $38 redondos, y ya está remontando unos 55, 54 centavos más. Si nos vamos a otro activo importante, tenemos al oro, que bueno, pues sigue manteniendo esta tonía de rango lateral prácticamente, aunque veamos una vertiente alcista de los canales. Realmente estamos viendo un rango lateral en torno a los $1.720 por onza, y prestaremos atención lógicamente en las correcciones que siempre hay durante estos periodos, que este periodo que estamos iniciando ahora es justo el periodo en el que nos vamos a encontrar, es decir, este periodo de aquí deberíamos llegar a traducirlo en torno a estos niveles, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos esperar una figura más bien de cuña, ¿de acuerdo? Algo que todavía no ha empezado a suceder, o al menos no es evidente o no es concluyente, pero deberíamos tenerlo en cuenta, sobre todo porque esta evolución deberíamos proyectarla para niveles de octubre, que es cuando en principio deberíamos ver importantes subidas en el oro. Mientras tanto, es muy probable que la cotización vaya cayendo poco a poco, aunque las mayores acopios de oro lo estén haciendo los fondos cotizados, los ETFs, a través directamente de oro físico. La plata en movimiento igual, rango lateral en torno a los $17,5, y ahí está más o menos estabilizado. Ya si nos vamos a la renta fija, podremos ver lógicamente que los movimientos monetarios de la Reserva Federal incentivaron la compra de bonos, y después de recuperar el nivel de rango lateral, bueno, pues está corrigiendo poco a poco porque ha habido más interés en la renta variable
que en la renta fija. El boom, por su parte, después de haber tocado en su resistencia reciente lo que fue bueno, pues un soporte de mínimos crecientes, ahora mismo pues podríamos esperar descuentos en su cotización a diferentes niveles del bono. En cualquier caso, hay varios rangos que podríamos llegar a observar, desde esos de ahí en torno a los 174,5 hasta estos niveles que fueron los máximos previos, o sea, los niveles de cotización máximos durante la cotización alcista durante principios del 2020 en torno a los 173,5. Por otro lado, el VIX, después de la fuerte subida del pasado jueves, sigue recortando poco a poco. Esto es positivo, pero bueno, vemos como si una mala sesión en bolsa puede hacer incrementar al VIX, a la volatilidad, más de un 40%. Recordemos que abriendo a 27 y cerrando a 41, esa cotización de hecho fue de un 50%, y poco a poco, bueno, pues iremos viendo cómo esto se va estabilizando, aunque las tensiones siguen estando ahí y lógicamente no debemos fiarnos de las evoluciones alcistas en los mercados de renta variable. Ya en los índices, bueno, pues que comenzamos por el DAX alemán, que después de haber tocado suelo en torno al último punto de swing en los 11.800 puntos, recogida del hilo, subida de la cotización para tocar de nuevo los niveles de los 12.400 puntos, que son los niveles de resistencia clave que fueron máximos durante el año 2015, y en principio una ruptura debería mantener el movimiento alcista en la cotización. En el SP500, tras la buena sesión de ayer, pues hoy parece que continúan las subidas. Después de haber ejercido la primera onda de Elliott y la segunda, estará en búsqueda del objetivo de la tercera, al igual que en este caso, bueno, pues tenemos al Dow Jones, que aunque no ha cumplido exactamente esos movimientos, en este caso el Dow Jones se encuentra en la cuarta onda, que debería haber estado por encima de la primera anterior. En cualquier caso, bueno, subidas en el caso del Dow Jones por encima de los 26.500, con un primer objetivo en 26.700 o incluso los 27.000. El Nasdaq, el índice tecnológico, ruptura de los máximos pre-COVID de nuevo para intentar buscar alcanzar los máximos anteriores históricos alcanzados en los 10.154 puntos. Y el IBEX 35, por su parte, muchos huecos en su cotización, hoy jornada positiva por encima de los 7.500 puntos y, bueno, pues próximo objetivo a buscar, el 50% del retroceso de toda la caída por COVID en torno a los 7.600 puntos. Soportes en torno a los 7.100. Y ya para terminar, en el mercado de divisas, pues lógicamente fuertes ventas en el dólar estadounidense están haciendo que la cotización del euro dólar suba. De hecho, vemos efectivamente como hoy la cotización está a punto de alcanzar niveles de 1,13 dólares por euro, y después de haber marcado niveles de soporte junto con su media de corto plazo, estamos encontrando unos rangos de acumulación bastante importantes fruto de las decisiones de los bancos centrales, principalmente en este caso la Reserva Federal, que ha sido la que más medidas monetarias ha tomado. Veremos si en este caso el Banco Central Europeo tiene alguna medida similar para equiparar lógicamente la competitividad del euro y el dinero disponible en los mercados, no en los mercados financieros, sino en la economía real, en el mercado en general, para apoyar el estado del bienestar que tenemos. Ahora mismo hay mucha dependencia de estas medidas monetarias de los bancos centrales, que están haciendo muchos esfuerzos por mantener a flote la economía, aun sabiendo que hay muchos peores datos macroeconómicos de paro, de destrucción de empleo, de renta disponible, el incremento de los despidos, una parada de la actividad empresarial en términos generales, tanto industrial como en el sector servicios, y lógicamente, bueno, pues estamos apoyados por los pilares del Banco Central Europeo, y ahora mismo la economía de alguna manera no se puede valer por sí misma. Eso primero lo que está generando es esta divergencia entre los mercados financieros y los mercados reales, la economía real, y probablemente, aunque es una solución en el corto plazo, tenga sus consecuencias negativas y muy negativas en el medio-largo plazo. Así que tengamos en cuenta que este balón de esteroides que nos está inyectando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo es un dinero que de alguna otra manera tendrá que volver a esas arcas, y por lo tanto será un dinero que tendrá que salir de la propia economía real, que es donde se supone que estas inyecciones de liquidez han obtenido.
Muy bien, respecto al calendario, prestaréis atención hoy al índice, al IPC de mayo de Europa, las solicitudes hipotecarias semanales, los permisos de construcción y el inicio de casas nuevas en Estados Unidos, el IPC también de Canadá, los inventarios del Departamento de Energía de Estados Unidos, prestando principalmente atención a los cambios del crudo, donde al igual que ayer se espera un incremento de 0,5 o de 500.000 barriles, lógicamente este dato está muy alineado con el dato de API, probablemente sea más elevado de lo esperado. Y por supuesto, la segunda jornada de Jerome Powell, donde testifica en el Congreso, en el Capitolio, para marcar las pautas y las directrices de la evolución que espera la Reserva Federal de la economía para el año 2020, para lo que queda. Como siempre, las noticias a vuestra disposición y, por supuesto, en los vídeos los últimos seminarios realizados para vosotros. Por mi parte, nada más. Agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en la jornada de hoy y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta la próxima.